Y pues vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor. Ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Gálatas, permítame. Gálatas 2, 18. Vamos a hablar, bueno, el tema o el título del tema que vamos a ver hoy se llama Las cosas que destruí. Le voy a dar lectura y me gustaría que me apoyaran orando ahí en sus hogares, ¿verdad? Desde donde están. Y a los que están aquí presentes también les pido que oren, ¿verdad? Para que Dios nos bendiga con su palabra. Dice así el versículo de hoy: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por este día que nos das, por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de vivir en tu nombre, de vivir para ti. Te pedimos que el día de hoy nos hables nuevamente, Señor, como lo has hecho cada día que acudimos a tu presencia, Señor. Guía esta exposición de tu palabra, Señor. Guía mi voz, Señor. Habla a través de tu siervo, Señor, para que podamos ser edificados con tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de escuchar tu voz. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta epístola, hermanos, el apóstol Pablo trata, ¿verdad?, un problema, trata una situación específica, una situación en particular, que era que la iglesia estaba regresando a judaizar, ¿verdad? O más bien estaban comenzando a judaizar, es decir, a hacer lo que hacían los judíos en cuanto a la ley, en cuanto a las fiestas, en cuanto a los días de reposo, guardarlos, ¿verdad? El Sabbat, guardar también, buscaban guardar la ley y las fiestas, y les decían a los que a los nuevos creyentes, ¿verdad? Unos falsos maestros que entraron, que se infiltraron ahí en la iglesia de Galacia, les decían que tenían que circuncidarse, ¿verdad?, los varones, para poder, ahora sí, ¿verdad?, para poder agradar al Señor y poder ser cristiano. O sea, un requisito para ser cristiano era primeramente judaizar, primeramente era buscar cumplir con la ley de Dios, ¿verdad? Todo lo que ya mencionamos. Era lo que les enseñaban estos falsos maestros, y los gálatas, como el apóstol Pablo mismo lo dice, ¿verdad?, en el capítulo 3, estaban comportándose con insensatez. Les exhorta y les habla de una manera muy fuerte y les dice: oh gálatas insensatos, ¿verdad? En el versículo 1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces el apóstol Pablo les hace esta exhortación tan fuerte, ¿verdad?, a través de esta carta, diciéndoles que estaban cayendo en insensatez, ¿verdad? ¿Y por qué estaba el apóstol Pablo diciéndoles que habían caído en insensatez? Precisamente por este problema en particular, ¿verdad? Que era no que le añadían al evangelio, sino que era un requisito antes de iniciar en el evangelio, antes de creer en Jesucristo, ¿verdad?, de hacerse discípulo, antes de ser discípulo del Señor, el requisito previo era comenzar en el judaísmo, ¿verdad? Entonces, eso no había enseñado el Señor. El Señor, cuando ni siquiera a sus discípulos, ni siquiera a ellos les dijo que tenían que guardar las costumbres, las leyes, el día de reposo, ni siquiera los discípulos. A fin de cuentas, en el tiempo que estuvo el Señor Jesucristo, todavía estaban bajo la ley. El mismo Señor Jesucristo nació bajo la ley. Es lo que dice también Gálatas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Nacido de la ley, dice, y nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor Jesucristo fue que nació, ¿verdad?, en este mundo. Entonces, el Señor Jesucristo nació bajo la ley. El Señor Jesucristo mismo dijo que quien transgrediera los mandamientos del Señor, ¿verdad?, y que enseñara así a los discípulos, ¿verdad?, a los hijos de Dios, pues era terriblemente un pecador delante de Dios, ¿verdad? Alguien que está pervirtiendo el corazón de los discípulos del Señor. Entonces el Señor está hablando de los mandamientos de Dios, está hablando de la obediencia al Señor. Sin embargo, no está hablando de esta forma de enseñanza, ¿verdad?, de parte de los judaizantes, de poner como un requisito previo el ser como un judío para poder iniciarse en el evangelio. Esto era como muy filosófico, ¿verdad? Era como unas cuestiones de los iniciados, ¿verdad? Necesitaban primero echar unos cimientos y después ya podían, ahora sí, ¿verdad?, cuando ya alcanzaban un nivel, ahora sí ya podían empezar a ser cristianos. Realmente eso el Señor nunca lo enseñó. Y aquí ese era el asunto que el apóstol Pablo estaba tratando en la epístola de los Gálatas. A través de toda la epístola, el apóstol Pablo trata este problema en particular. Y por eso cuando el apóstol Pablo, hermanos, habla de las cosas que destruí, está refiriéndose a la manera en la que él veía, antes de conocer al Señor Jesucristo, la manera en la que él veía su forma de conducirse ante Dios. La forma equivocada, que para él era correcta, de conducirse ante Dios. Todas esas cosas, él las destruyó, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son?
precisamente ese punto de vista legalista. Esa fue la causa por la que él perseguía a la iglesia, precisamente. Por eso el apóstol Pablo habla también, en esta misma epístola, habla de la persecución que él hacía a la iglesia del Señor. Entonces, la causa por la cual él perseguía a la iglesia era porque los cristianos, ¿verdad?, estaban prevaleciendo, estaban incluso muchos de los judíos se habían ya convertido al Señor. Ese era su celo del apóstol Pablo. Él quería que todos pensaran como él, ¿verdad? Era legalista. Él quería que todos quisieran guardar la ley así como él. Él pensaba que eso era lo correcto. Él pensaba que esa era la única forma de estar bien con Dios. Pero una vez que conoce él al Señor, una vez que conoce al Señor Jesucristo, que se encuentra con él, que son abiertos sus ojos, entonces deja de perseguir a la iglesia porque entendió que la salvación no era por las obras de la ley, sino por la fe en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, la obra de salvación. Entonces, estas cosas que el apóstol Pablo destruyó, hermanos, las destruyó precisamente porque encontró algo mejor. Estas cosas, hermanos, podemos enumerarlas en, primeramente, legalismo, ¿verdad? ¿Qué es legalismo? Es precisamente el celo de querer imponer a los demás ese punto de vista de que la salvación es por medio de la ley. Y el querer cumplir con la ley de Dios, ¿verdad?, a diestra y siniestra, por encima de todo, a costa de quien sea, cumplir con la ley de Dios. Eso es legalismo. Es legalismo, así como lo hacían precisamente los fariseos. El Señor Jesucristo los condenó por eso, ¿verdad? Los acusó porque estaban enseñando que eso era más importante que el amor y la misericordia. Cuando en la misma ley de Dios, la esencia de la ley de Dios es el amor y la misericordia. En toda la ley de Dios se ve el amor y la misericordia de Dios. Absolutamente en cada mandamiento, en cada ley, incluso en las leyes ceremoniales, en todo, absolutamente en todo. Por ejemplo, la ley ceremonial, nos cuesta mucho trabajo entender todo eso, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados, no somos judíos y no conocemos esas cosas. Pero por ejemplo, la ley ceremonial, es decir, todas las fiestas que venían ahí escritas en el libro de Levítico, ¿verdad? Algunas en Éxodo, esas fiestas que Dios mandó que se celebraran, la fiesta de los tabernáculos, todo lo que se celebraba, era porque Dios quería que ellos pudieran tener una comunión con Dios. Y la única manera posible en ese tiempo era por medio de todos esos ritos, ¿verdad? Por medio de las ofrendas que daban, ¿verdad?, que ofrecían al Señor, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, es decir, el ofrecer un sacrificio de un animal para que los pecados fueran cubiertos, los pecados del pueblo de Israel. Todo esto era un medio por el cual un medio que Dios estaba dando, por el cual ellos podían estar en comunión con Dios. No había otra manera, era la manera que ellos habían aprendido. Desde Abel,
Dios les había enseñado, ¿verdad? A Adán y Eva, por ejemplo, les había enseñado que la forma de adoración que Él quería, que Dios quería, era por medio de sacrificios de animales. Y Abel hace un sacrificio correcto, ¿verdad? Hace un sacrificio el sacrificio que Dios pidió, y Dios se agradó en ese sacrificio porque era en obediencia, era tal como Dios lo había pedido. Y esa era la manera en la que Dios les había enseñado a Adán y Eva, a Abel y a todos los justos que habían nacido en esta tierra. Y los justos me refiero a los que buscaban a Dios. Y igual Dios le enseñó al pueblo de Israel a que lo hicieran por medio, esa adoración que a Dios le agradaba era por medio de los sacrificios, por medio de la ley ceremonial, por medio de las fiestas. Y por lo tanto esto muestra el amor de Dios y la misericordia de Dios. Porque si Dios no tuviera amor ni misericordia, Dios nunca hubiera elegido a Abraham, Dios nunca hubiera dado su ley a su pueblo Israel. Dios nunca hubiera dado la oportunidad de que tuvieran comunión con Él. Él mismo enseñó por medio de la ley a que tuvieran comunión con Dios. Dios quería que estuvieran en comunión con Él. Entonces vemos ahí un acto de amor y misericordia de parte de Dios. Por eso decimos que toda la ley, la esencia de la ley es el amor. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Esto es la ley y los profetas. El amor a Dios primeramente, el amor al prójimo. Entonces, eso era lo que el propósito de la ley, pero los fariseos torcieron ese propósito y pusieron por encima las tradiciones que ellos habían inventado, pusieron por encima el cumplimiento de la ley a costa de todo, incluso a costa de la misericordia, incluso a costa del amor, a costa de todo y de todos. Eso es legalismo. Entonces, el apóstol Pablo, cuando una vez que encontró un tesoro más grande, algo que realmente era un tesoro, porque para él ese legalismo era un tesoro primeramente, porque era un celo que él tenía por las cosas de Dios, y él estaba orgulloso de eso. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, una vez que él supo que había un tesoro mucho más grande, que es el Señor Jesucristo, que fue entregado por nosotros, por los pecadores, que murió en una cruz, por el apóstol Pablo, por ti, por mí, por todos. Una vez que él descubrió ese tesoro inmenso, infinito, tan grande, tan precioso, que es el Señor Jesucristo, entonces lo comparó con ese legalismo o esa forma de interpretar la palabra de Dios, la ley de Dios. Y ese legalismo ya no lo vio como un tesoro, sino que lo vio como algo como basura. Entonces decidió destruirlo y decidió deshacerse de ello. Esa fue la razón por la cual decidió destruir ese legalismo o esa manera incorrecta, esa manera incluso perversa de interpretar la palabra de Dios. Entonces llegó un tesoro verdadero, podemos decir un tesoro mejor, pero es ahora sí un tesoro verdadero. El Señor Jesucristo llegó a la vida del apóstol Pablo, y esa fue la razón por la cual destruyó esas cosas. Ahora, dice este versículo, el versículo 18, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué debo hacer con esas cosas? Tal vez nosotros no tuvimos ese mismo problema del apóstol Pablo. Tal vez nosotros nunca fuimos celosos de la ley, porque pues no éramos fariseos, no éramos judíos, no somos, perdón.
Y tal vez nos cueste trabajo entender de qué manera aplica esto a mi vida, pero sí aplica esto a nuestra vida. Hay que recordar que los Gálatas no eran todos judíos, ¿verdad? Quizás había alguno de ascendencia judía y vivía por ahí, pero la mayoría eran gentiles. De hecho, por eso el apóstol Pablo les escribe esta carta y se dirige a ellos como gentiles, o sea, como no judíos. Entonces, hermanos, la forma en la que nosotros corremos peligro respecto a este problema en particular que ocupa al apóstol Pablo, el problema del legalismo, es que nosotros también sigamos entendiendo mal el evangelio y pensando que Dios espera de nosotros que crezcamos en el cumplimiento de la ley para poder agradarlo a Él y entonces, ahora sí, alcanzar la gracia de Dios, es decir, medios humanos. Tal vez estás buscando alcanzar la gracia de Dios por medios humanos, por tu esfuerzo personal, por el querer cumplir con la ley de Dios. Entonces, esa gracia de Dios, precisamente por eso se llama gracia, porque es un regalo, es algo que Dios pone delante de ti como un regalo, algo sin ningún costo. Tú lo puedes tomar o puedes no tomarlo también, ¿verdad? Dios no te obliga a que lo tengas, pero Dios lo pone delante de ti. Es la vida. Esa vida Dios la pone delante de ti. Si la rechazas, decidiendo no creer en Dios o decidiendo no creer que así es la salvación nada más, por medio del Señor Jesucristo, no por las obras que nosotros hagamos. Si dices, eso no me gusta, esa forma de creer la Biblia no me gusta, bueno, es tu decisión, tú puedes seguir entendiendo la Biblia como tú quieras, eres libre, nadie te obliga. Sin embargo, eso atrae transgresión, atrae condenación a tu vida, porque lo que estás haciendo es rechazando el sacrificio del Señor, haciéndolo a un lado. Tal vez digas, no, yo sí lo acepto, pero no estoy de acuerdo con esa forma de interpretar la Biblia. Yo sé que debo cumplir con la ley de Dios. Yo sé que debo esforzarme por agradar a Dios cumpliendo con sus leyes. Tal vez esa sea tu forma de pensar. Y piensas que estás aceptando el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y piensas que puedes tener las dos cosas. No se pueden tener las dos cosas. O tienes una o tienes otra. Dice la palabra, te lo voy a mostrar con la palabra de Dios aquí mismo. Dice en el versículo 21, si tienes tu Biblia ahí, el capítulo 2 de Gálatas, versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No podemos desechar la gracia de Dios. ¿Cuál es la forma en la que desechamos la gracia de Dios? Creyendo que por la ley es la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Dios tiene una justicia que debe ser cumplida. Entonces nosotros pensamos, así como el apóstol Pablo antes estaba equivocado y pensaba que para satisfacer esa justicia de Dios, yo tengo que ser justo, tengo que cumplir con la justicia de la ley, cumplir con los mandamientos al pie de la letra, todos absolutamente, esforzarme por hacer eso. Eso es querer buscar la justicia, ¿verdad? En nuestras propias fuerzas. Buscar la justicia por medio de la ley, por medio del cumplimiento de la ley. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo que si yo hago eso, estoy desechando la gracia y estoy diciendo que por demás murió Cristo. Fíjense, estoy diciendo que ese sacrificio en la cruz tan precioso,
que va a salvar a miles, millones de almas que han creído en Él, entonces no sirvió para nada. Es lo que estoy diciendo con mi actitud ante la palabra de Dios, buscando esforzarme por cumplir con la ley para poder salvarme. Ahora, tal vez tu argumento sea, entonces, ¿por qué está escrita la ley? Entonces, ¿por qué no me cabe en la cabeza que no tenga yo que hacer algo? Algo debe haber que yo deba hacer para poder salvarme. Y empezamos, ¿verdad?, a recordar y a querer aplicar a nuestra vida dichos populares, ¿verdad? Como por ejemplo hay uno que dicen mucho que es ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, es un dicho popular. Y creemos que Dios nos exige que hagamos ciertas cosas para poder agradarlo y para poder así alcanzar la salvación. Y si yo te pregunto ahora, si murieras el día de hoy, ¿a dónde irías? Tal vez tu respuesta sea, no lo sé, nadie lo sabe, pero me estoy esforzando. Me estoy esforzando porque cuando el día que muera y llegue al juicio de Dios, sea pesado y sea hallado completo y no falto. Bueno, si piensas así, es precisamente porque no has entendido la gracia de Dios, precisamente porque la has rechazado y has querido aferrarte a esa filosofía de los Gálatas. ¿Cuál es esa filosofía? Es el legalismo. El buscar la salvación por el esfuerzo personal. No necesitamos para salvarnos ningún esfuerzo personal. La salvación ya la ganó el Señor Jesucristo en la cruz. Porque si fuera por esfuerzo personal, entonces dice el apóstol Pablo, entonces por demás murió Cristo. Debe ser solamente por gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Ellos mismos, dice el apóstol Pablo ahí, cuando reprende el apóstol Pablo, reprende al apóstol Pedro porque el mismo apóstol Pedro estaba cayendo en ese juego de los judaizantes. Él mismo estaba cayendo en el juego de judaizar y de incitar a los nuevos creyentes gentiles, es decir, no judíos, a judaizar. Entonces, el apóstol Pablo se dio cuenta de eso y habla con él públicamente, ¿verdad? Sin ningún temor, y le expone la verdad, lo que debe de ser, no lo que él piensa que debe ser, sino lo que Dios dijo que debía ser. Entonces dice ahí en el versículo 14, dice, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Los mismos judíos, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que los mismos judíos eran hallados pecadores por medio del evangelio. En el momento que ellos creyeron en el Señor Jesucristo, se dieron cuenta que realmente no eran tan justos como ellos pensaban. Como los fariseos que en el tiempo del Señor Jesucristo se creían justos. Por lo tanto, el Señor Jesús les dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, refiriéndose a que no ha venido a llamar a los que se creen justos, porque ellos no tienen ninguna necesidad de médico, o no la quieren, o no quieren.
reconocer esa necesidad. Pero el Señor Jesucristo vino a los pobres de espíritu, es decir, a los que creen que realmente necesitan de Dios, a los que creen que realmente necesitan del perdón de Dios, del perdón de sus pecados. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando llegó este tesoro a mi vida, esa predicación del santo evangelio del Señor, cuando llegó a mi vida, fueron abiertos mis ojos y entonces descubrí que puedo ser justificado en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y una vez que supe que puedo ser justificado por la obra de Cristo en la cruz y no por las obras de la ley, entonces me vi a mí mismo como un pecador, como un vil pecador, porque por mí murió Cristo. Por mí el Señor Jesucristo hizo una obra tan grande en la cruz. Por lo tanto, si se requiere una obra tan grande para mí, una obra tan grande de salvación para mí, en la cruz, derramando la sangre preciosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, entonces así ha de estar mi corazón, así ha de estar mi mente, así ha de estar mi cuerpo, así ha de estar mi alma, así ha de estar delante de Dios de sucio, de culpable por el pecado que he cometido delante de Dios. Y por eso, una vez que el evangelio es presentado, el apóstol Pablo, ¿verdad?, encontró que fue hallado pecador, pero también encontró que él pudo ser justificado de esos pecados por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer con estas cosas? Con esa manera de interpretar, esa manera errónea de interpretar la palabra de Dios. Debemos desecharlo y no edificarlo. Si nosotros teníamos esa idea en nuestra mente días antes o ayer o hace algunos minutos, ¿verdad?, o años antes, y de pronto me empieza a venir otra vez esa forma de pensar, ¿qué es lo que debo de hacer? No volverlo a edificar, porque eso ya lo destruí, porque ya llegó algo mejor, llegó un tesoro que es el Señor Jesucristo. Una vez que he descubierto ese tesoro, ya no lo quiero soltar. Y si empiezo a edificar aquello, esa forma errónea de pensar, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezo a disminuir mi forma de ver al Señor Jesucristo. Empieza a disminuir mi manera de ver su sacrificio. Y empieza a crecer mi forma de verme a mí mismo, porque creo que necesito el esfuerzo humano para poder sustentar mi salvación. Porque si me llego a equivocar, luego Dios me va a condenar. Si llego a pecar otra vez, Dios me va a condenar. Dios ya no me va a aceptar como su hijo. Si yo ya había nacido de nuevo, digo, algunos piensan erróneamente esto, si yo ya había nacido de nuevo y ahora me estoy cuidando de no pecar, porque me estoy esforzando mucho, porque quiero llegar limpio a la presencia de Dios cuando venga el día del juicio, y de pronto me equivoco, ya había nacido de nuevo, pero entonces digo, no, pero Dios me va a quitar ese nuevo nacimiento, ¿verdad? O sea, ya va a ser anulado ese nacer de nuevo. No entiendo cómo puede ser posible eso. O sea, ¿cómo pueden interpretar así la palabra de Dios? Dios no puede anular un nuevo nacimiento. Cuando alguien nace de nuevo, Dios no puede anular eso. Dios no puede destruir a alguien que nació de nuevo. Dios mismo lo creó. Es una nueva creación, nuevo nacimiento en una persona. Una persona ha nacido de nuevo, entonces Dios no lo va a desechar. Dios no va a enviar al infierno a sus propios hijos porque se llegaron a equivocar.
la salvación se sustenta en el mismo Señor Jesucristo, por eso murió en la cruz. El sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente para salvarnos de todo pecado. Entonces, todo pecado puede ser perdonado, ¿verdad? Hay un pecado que no puede ser perdonado, pero ese no es el tema ahorita. Pero tenemos aquí, hermanos, tenemos aquí que no debemos volver a edificar esa forma de pensar. Y si ahorita la tenemos, esa forma de pensar, te invito a que reflexiones, a que medites, a que le pidas a Dios que te ayude a meditar en esto. El Espíritu Santo va a tocar tu corazón, te va a hablar a tu corazón y vas a cambiar tu forma de pensar. Y vas a empezar a confiar verdaderamente en Dios. Ya no vas a confiar en ti mismo para tu salvación. Vas a confiar completamente en el Señor Jesucristo. Y Él te va a sostener. Y si vences contra el pecado, no es porque tú te esforzaste, es porque el Señor te ayudó. Hay una gran diferencia en esto. Entonces, no debemos volver a edificar esa manera errónea, hermanos, de pensar. Porque también hay una consecuencia, según este versículo, una consecuencia grave de querer edificar esa forma de pensar, de que si yo ya lo destruí porque me encontré con ese gran tesoro que es el Señor Jesucristo, luego mi visión de ese gran tesoro disminuye y comienza a aumentar, o vuelvo a edificar esa forma de pensar que tenía del legalismo, del esfuerzo personal. Entonces dice el apóstol Pablo, me voy a hacer transgresor. O sea, yo voy a creer que voy a estar cumpliendo con la ley, y en lugar de estar cumpliendo con la ley, voy a ser transgresor de la ley. Porque aquel que se propone cumplir con la ley no puede fallar en ningún mandamiento, dice Santiago. En ningún mandamiento puede fallar. Porque así el que dijo no robarás, también dijo no matarás, también dijo no dirás falso testimonio. Entonces, si tú violas uno de los mandamientos, te haces transgresor de todos. Si estás en esa postura de querer cumplir la ley de Dios para poder salvarte. Pero si estás en la postura correcta, en la interpretación correcta de querer solamente ese tesoro que el Señor te ofreció, que es el Señor Jesucristo, y creer que solamente por medio de Él es la salvación, entonces ya no eres transgresor, eres liberado de esa consecuencia grave, porque Dios no va a permitir que uno de sus hijos regrese a ese pensamiento. ¿Qué es lo que va a hacer? Primeramente va a venir una exhortación fuerte. Y Dios también va a traer disciplina a la vida de sus hijos. Porque Dios no quiere que sus hijos piensen de esta manera. No, Él no quiere que sus hijos sean legalistas. Él no quiere que sus hijos vean al Señor Jesucristo o el sacrificio que Él hizo como algo pequeño cuando fue algo muy grande, como algo insuficiente cuando fue suficiente. Por eso Dios va a disciplinar a sus hijos para que cambie su manera de pensar. Y hay una gran bendición, hermanos, una gran bendición, dice el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hay una gran bendición de no edificar estas cosas que destruí, de dejarlas en el pasado, dejar esta forma de pensar legalista y poner nuestra mente solamente en la gracia, en la fe, en el Señor Jesucristo. Entonces yo voy a estar verdaderamente viviendo para Dios.
Eso va a ser una verdadera vida. Vas a vivir verdaderamente. Te vas a sentir vivo. Va a haber fuego en tu corazón. Porque Dios se va a agradar en tu vida. Porque Él ya se agradó en la vida de su Hijo, el Señor Jesucristo, cuando estaba ahí en el río Jordán, a punto de ser bautizado. Dice la palabra que se abrieron los cielos y una voz desde los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Dios se complace en su Hijo Jesucristo. Y si tú te complaces en su Hijo Jesucristo, si tú pones tu confianza en su Hijo Jesucristo, si tú pones toda tu fe en su Hijo Jesucristo, entonces la gracia de Dios va a ser contigo. Entonces Dios se va a complacer en tu vida. Pero si te complaces en el legalismo, en el esfuerzo personal, en el querer cumplir con la ley de Dios para poder salvarte, para poder tener algún mérito delante de Dios, entonces Dios no se va a complacer en tu vida, porque lo que va a estar pasando es que vas a estar menospreciando el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tomemos esa gran bendición para nosotros, vivamos verdaderamente para Dios, vivamos para Él, porque no hay nada mejor que vivir para Dios. Él nos regaló la vida, Él nos dio todo lo que tenemos, las bendiciones que tenemos, Él nos las dio. Él nos regaló a nuestra familia, Él nos regaló nuestro trabajo, Él nos regaló las fuerzas para trabajar, la inteligencia también para salir adelante. Él nos dio todo. Si verdaderamente queremos aprovechar todo eso, si queremos vivir realmente, necesitamos vivir para Dios. ¿Cómo vamos a vivir para Dios? Exaltando sobre nosotros mismos, sobre cualquier persona, sobre cualquier doctrina, sobre cualquier cosa en el mundo, al Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, quien hizo un sacrificio por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos ser salvados de nuestros pecados y no por un esfuerzo personal. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dejar de confiar en nosotros mismos, Señor, a ir abandonando esa manera de pensar cada vez más y más, y que vaya creciendo, Señor, nuestra visión de ese gran tesoro que eres tú, Señor bendito. Que vaya creciendo, Señor, esa visión de ese gran tesoro que es el sacrificio tuyo en la cruz. Y que así podamos agradarte, Señor, porque tú te complaciste en tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir solamente para ti, como a ti te agrada, bendito Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.